video se ilustran los cálculos para calcular flash binario y multicomponente. El ejemplo consiste en una mezcla binaria de benceno y tolueno equimolar. Esta fluye a razón de 50 kilomoles por hora. El sistema está a 1 atmósfera y 50 grados centígrados. Queremos calcular la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío. Iniciamos siempre haciendo los cálculos de equilibrio. Para hacer los cálculos, inicio entonces a partir de los datos que tengo de las constantes de Antoine de los dos componentes de interés, sabiendo la presión del sistema, y adicionalmente me interesa conocer las temperaturas de ebullición de los compuestos puros. En primer lugar, para saber cuál sería el más volátil, en mi ejemplo sería el benceno, y cuál sería el más pesado. Ahora, voy a encontrar los datos de equilibrio resolviendo simultáneamente el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son la ecuación de Raoult aplicado sobre el componente más liviano, el benceno, mi compuesto A, y la ecuación de Raoult aplicada sobre el tolueno, el otro componente, el componente más pesado, mi compuesto B. Inicio entonces, de acuerdo con esto, dándole un valor a la temperatura. Puede ser cualquier valor. Me parece que un buen initial guess sería un punto intermedio entre las dos temperaturas de ebullición de los compuestos puros. Voy a poner, por ejemplo, 90. El segundo paso es calcular el K. Observe que para hacer este cálculo, entonces, tengo que usar los datos de las constantes de Antoine, la ecuación de Antoine que me han propuesto y la presión total del sistema, porque es mi K. P de saturación de A benceno sobre P total. Y encuentro entonces mi valor de K. Una vez que tengo resuelvo el punto 3, que es el paso 3, que es aplicar la ecuación de Raoult. Y es igual a K por X. Y me daría entonces que tengo este punto y este punto resueltos. Ahora, para calcular XB, pues sería 1 menos XA. Y para calcular YB sería, aquí lo estoy calculando como el valor de la constante dB por X, dB por XB, pero eventualmente también lo podría calcular como 1 menos Y sub A. Para poder calcularlo por este lado, pues tuve que haber calculado el K sub B utilizando las constantes de Antoine de B. Entonces, ¿qué obtengo? Me da el valor de X, ese ya lo había dado, pero me da el valor de Y y me da el valor de la temperatura, pero yo no sé si este valor de la temperatura, que fue mi initial guess, es correcto. Para verificarlo voy a usar una ecuación adicional. Puede ser esta, sumatoria de los Y sub I es igual a 1. Entonces establezco una función objetivo que me dé que la sumatoria de YA más YB, a ver cuánto me da, punto 53, está muy bajito. Consecuentemente yo podría poner aquí una temperatura mayor, por ejemplo 95, y sube la función objetivo, quiero que me dé 1. Entonces yo podría seguir iterando, pero para evitarme que es un trabajo muy tedioso, voy a utilizar el solver de Excel, en donde lo que voy a decir es, para la función objetivo que está en esta celda, quiero que me dé 1 el valor, cambiando el valor de la temperatura, que es esta celda. Entonces el sistema se resuelve y solver found a solution
que me da la función objetivo igual a 1, que es lo que yo quería y le pedí, y me dice cuál es el valor de la temperatura que da ese valor para la función objetivo. Observe que en este primer dato tengo 0 de benceno, mi compuesto más volátil. Consecuentemente tiene toda la lógica del mundo que observe que la temperatura obtenida es la de ebullición de compuesto puro del tolueno, que es lo único que tendría ahí. Si tengo 0 benceno es 100% tolueno y me daría 110. Lo siguiente que voy a hacer entonces es copiar todas estas celdas, jalar aquí hasta mi composición X sub A de 1 y me da estos valores. Observe que el valor de la temperatura no está iterado con la función solver de Excel y consecuentemente mi función objetivo está muy lejos de ser 1. Tengo que entonces hacer la iteración renglón por renglón. Voy a hacer, por ejemplo, esta. Entonces pongo el valor de la celda I sub 13 igual a 1 cambiando la celda H sub 13. Resuelvo. El sistema encontró una solución que me da que la función objetivo es 1 y que mi temperatura aquí es 108. Así sucesivamente lo voy haciendo celda por celda. Recuerdo que en alguna ocasión un estudiante me explicó que esto se podía hacer simultáneamente, todas las celdas a la vez. Yo traté de hacerlo, pero no pude. Si usted puede hacer todas las celdas a la vez, pues le recomiendo que lo haga. De lo contrario sería ir celda por celda. Aquí sería la 14, cambiando esta 14 hasta que terminemos toda nuestra tabla con la función objetivo en 1. Bueno, eso nos va en mi sistema graficando los datos de equilibrio, porque recuerde que lo que quiero es resolver el problema de temperatura de burbuja y de rocío gráficamente. Entonces voy a obtener mis datos de equilibrio graficaditos. Aquí ya está todo el Excel, todas las funciones objetivo iguales a 0 y encuentro dibujado mis datos de equilibrio. Existe, sin embargo, un plan B para el cálculo de los datos de equilibrio que no requiere usar el solver y tener una función objetivo en 0. Ese plan B es asumir que alfa es constante. Recuerde que alfa es la volatilidad relativa y lo vamos a asumir constante. Para poder asumirlo constante tendremos que saber constante en qué valor. Consecuentemente, lo que uno normalmente hace sería calcular el K sub A, por ejemplo, para el tolueno puro, calcular el K sub B y la relación K sub A sobre K sub B me daría un valor para alfa, tolueno puro. Quiere decir presión de saturación de tolueno puro, presión de saturación de benceno puro, presión de saturación de tolueno puro. La relación de estas dos me daría el alfa. Lo pongo acá, lo calculo, lo pongo ahí, a la temperatura de tolueno puro, lo pongo ahí. Y después nuevamente, pero para el benceno puro. Entonces en el benceno puro calculo la presión de saturación del benceno, presión de saturación del tolueno, la relación de las dos presiones de saturación a la temperatura de ebullición de benceno puro y después calculo el promedio entre ese alfa de tolueno puro y ese alfa de benceno puro y me daría en este caso 2.47. Cuando tengo ese valor de alfa, entonces ya sé cuál es el valor de alfa. Y lo único que tendría es que darle valores a x, 0, 0,5, 1, 0,1, 0,15, 0,20, etc. Y con los valores de alfa y el alfa constante, con los valores de x y el alfa constante, poder calcular el valor de y. Observe cómo es el cálculo.
toma X y toma mi alfa constante, que es el que acabo de calcular como el promedio de los dos alfas a las temperaturas de tolueno puro y de benceno puro. Entonces me da los valores de Y directamente y no tengo que chequearlos, están listos. Definitivamente tengo que mirar si mi alfa es constante y cuando yo veo 234 a 236 no es constante, ha cambiado. Después por acá 240 no es constante, sigue cambiando. Después por acá 259, 260. No es realmente constante. Entonces este cálculo que asume que alfa es constante es aproximado. Sin embargo, observe que eventualmente uno podría tener con K para el sistema, por ejemplo, heptano tolueno tomado de la literatura. Encontré que el valor de K podría ir aumentando en la medida que se cambia la temperatura, es decir, la composición. K para el tolueno, K para el heptano. Pero cuando yo relaciono mis dos Ks, me da aproximadamente un valor de constante a la volatilidad relativa. Hice exactamente el mismo dibujito, pero para benceno tolueno, y encuentro, este sería el K del tolueno, este sería el K del benceno, y mi alfa, que no es totalmente constante, pero yo voy a decir suficientemente constante. Y por eso, asumiendo ese alfa constante, puedo yo obtener mis valores de Y si conozco X y ese valor de alfa. Ahora, observe que cuando yo comparo estos datos asumiendo el alfa constante, que es la línea punteada anaranjada, contra los que calculé utilizando el solver y la función objetivo, pues estoy hablando de prácticamente los mismos resultados. Así es que hacer la aproximación de que alfa sería constante no es tan malo, es aproximado, pero no es una mala aproximación. Una vez que tengo los datos de equilibrio, ahora sí finalmente voy a responder mi pregunta, que es punto de burbuja y punto de rocío. Para eso considero mi Q-line, que es esta ecuación de acuerdo con lo que hemos leído. Observo entonces que si estoy en el punto de burbuja, estaríamos entonces con un sistema que se ve aproximadamente así. El dibujo es aproximado, solamente da una idea general de lo que está ocurriendo. Entonces tengo mi mezcla donde casi todo es líquido y estamos empezando a observar que se forma el primer vaporcito. A eso llamamos el punto de burbuja. Entonces, en el punto de burbuja la fracción vaporizada es mínima. Puede decirse el punto de burbuja tiene una fracción vaporizada de 0. Y si yo en mi ecuación reemplazo B sobre F por 0, me daría un número sobre 0, es decir, infinito. Una línea con pendiente infinito es una línea vertical. Entonces, desde esta ecuación, por el asunto de la pendiente, puedo saber que esta línea representaría la línea con una fracción vaporizada de 0 y este punto que está acá exactamente me daría el punto de burbuja. Hago lo mismo para el punto de rocío. Una ilustración del punto de rocío es esta. He llevado a cabo el calentamiento de la mezcla y casi toda se me ha vaporizado, casi toda. Si me queda algo en fase líquida, es muy poca cantidad. Entonces, mi fracción vaporizada es el 100%. Aquí pongo entonces que es mi punto de rocío
fracción vaporizada del 100%, y si reemplazo B sobre F por 1, me daría 0 sobre un número. 0 sobre un número es igual a 0. Una línea con pendiente 0 es una línea horizontal. Entonces, a partir de la ecuación de la Q-line, puedo ver en el gráfico cuál es la pendiente y la composición, que sería este punto, la composición del punto de Rocío. Las preguntas. Empiezo por la primera. ¿Cuál es la temperatura de burbuja y de rocío de la mezcla a una atmósfera? Voy al gráfico que acabo de desarrollar y encuentro que aquí es bien interesante el hecho de que en punto de burbuja la composición en fase líquida es exactamente igual a la de la mezcla de la alimentación. ¿Cómo se puede saber eso? Porque tengo mi línea, la que habíamos dicho, forma el punto de burbuja y a partir de esa línea leo la composición de la alimentación y encuentro que es la misma. En el dibujito se entiende porque se observa que la alimentación se ha evaporado muy poco. Entonces es lógico que la concentración, la composición de la alimentación sea la misma que la del punto de burbuja. Respecto del punto de rocío, encuentro que la composición del punto de rocío en fase gaseosa es exactamente igual a la de la alimentación. Lo observo acá sobre esta línea, en donde para leer la fase gaseosa tengo que irme al eje de las y observo que es punto 5, la misma composición de la alimentación. En términos del dibujito, si todo lo que tenía inicialmente se ha vaporizado, pues lo único que he hecho es cambiar la fase, pero no he logrado prácticamente ninguna separación. Lo único que hice fue agregar calor y cambiar la fase de líquido a vapor. Todo se me vaporizó, entonces tengo la misma composición que la que tenía inicialmente. Esas entonces quedan como para tenerlas allá en un rinconcito de la memoria. En punto de burbuja, la composición de la fase líquida es la misma que la de la alimentación, mientras que en punto de rocío, la composición de la fase gaseosa es la misma que la del punto de alimentación. Entonces sería chévere mirar en el punto de burbuja cuál es la temperatura y composición de la otra fase de la fase gaseosa. Voy a mi gráfica y observo en fase gaseosa mi composición para el benceno es aproximadamente 0.71. Consecuentemente, 1 menos 0.71 me daría la fracción molar de benceno en fase gaseosa. La temperatura para ese punto la leo y dije 0.71 fracción de benceno en fase gaseosa, 0.71 benceno que es A en fase gaseosa que es Y, me da una temperatura de aproximadamente 92 grados centígrados. Consigno mis resultados y observo entonces, mi temperatura es 92.1 grados centígrados en el punto de burbuja, la fracción de benceno en fase gaseosa es 0.71 y la fracción de tolueno es 1 menos 0.71, o sea 0.29. Para el punto de rocío tendríamos acá este valor y como ya la tengo en fase gaseosa, la busco en fase líquida, quiere decir en el eje de las X. Entonces entro al eje de las X y encuentro
que en benceno tengo aproximadamente 0.29, lo cual quiere decir que tendría 1 menos 0.29 para el tolueno. La temperatura sería, vuelvo a decir, 0.29 para benceno en fase líquida. 0.29, aquí más o menos 0.30 para benceno, que es A, en fase líquida, o sea en X, me da una temperatura de 98. Era 0.29, no 0.30, entonces 98, dejémoslo sin el 0.4. Entonces me devuelvo para acá y consigno mis resultados. Tengo que en fase líquida la temperatura es aproximadamente 98, la fracción de benceno es 0.29 y la fracción de tolueno es 1 menos 0.29, o sea 0.71. He resuelto la pregunta A gráficamente. Ahora voy a resolver la misma pregunta, pero algebraicamente. Entonces, tengo como datos de entrada las constantes de Antoine para benceno y para tolueno, y tengo la presión de la alimentación. Adicionalmente tengo la ecuación que se deriva de la de Rashford-Rice para calcular la temperatura de burbuja y la que se deriva de Rashford-Rice para calcular la temperatura de rocío. Esto no va a ser suficiente, voy a tener que usar dos ecuaciones más. Voy a usar sumatoria de y debe ser igual a 1 y sumatoria de x debe ser igual a 1. Empiezo calculando la temperatura del punto de burbuja. Voy a suponer un valor inicial, supongamos 50. Vuelvo a decir, lo mejor es que sea un valor entre 80 y 110, porque esas son las temperaturas de ebullición de los compuestos puros en este problema, pero decido iniciar con este valor simplemente para que vean que ahí también hay convergencia. Para ese valor de temperatura calculo la presión de saturación usando por supuesto las constantes de Antoine del benceno, y luego para esa temperatura calculo la presión de saturación utilizando las constantes de Antoine, pero ahora para el tolueno. Calculo después el K del benceno dividiendo la presión de saturación por la presión total, lo mismo para el benceno. Y luego calculo los valores de Y. ¿Cómo los voy a calcular? Utilizando esta ecuación. Según esa ecuación, tengo que multiplicar una fracción por el K. La fracción que voy a utilizar es la de la composición de la alimentación, 0.5 para el benceno por el K del benceno, y me daría ese valor de Y. Y aquí tendríamos para esta celda el K del tolueno por la fracción molar de tolueno en alimentación 0.5, y me da como resultado ese número. Ahora, la sumatoria de Y debe ser igual a 1, consecuentemente tengo que hacer que esta celda converja a 1 cambiando el valor de la temperatura. Esto lo puedo hacer manualmente, pero como es tedioso, voy a tomar la decisión de hacerlo de manera rápida utilizando el solver. Entonces lo que voy a hacer es darle un valor a mi función objetivo, que es esta celda, que debe ser igual a 1, cambiando el valor de B14, que sería la temperatura. Y me daría entonces que el sistema encontró una solución, y esa solución es esta composición y esta temperatura.
.71 para el benceno en fase gaseosa a una temperatura de 92. 0.71 para el benceno en fase gaseosa a una temperatura de 92. Obtuve exactamente el mismo resultado con dos métodos de cálculo distintos. Hago exactamente lo mismo para la temperatura de burbuja, teniendo en cuenta que la única diferencia es que esta sería mi ecuación y consecuentemente aquí, en lugar de tener una multiplicación como antes, tengo es una división, donde el numerador Z es la composición de la alimentación y el denominador sería el valor de K. En el primer renglón para el benceno, en el segundo renglón para el tolueno, y haciendo el mismo procedimiento de cálculo utilizando el solver, me daría que la temperatura de rocío es 98 y esta sería la composición en fase líquida de la mezcla en el punto de rocío. Aquí tendríamos entonces misma temperatura, misma composición en el punto de rocío. Hemos entonces desarrollado el mismo problema utilizando dos métodos. El método algebraico que está ilustrado en el CIDER y el método gráfico que está mejor ilustrado en el Benítez. Ahora, lo que quiero hacer es darles aquí un regalito y mostrarles que el método algebraico es bastante más poderoso que el método gráfico porque me permite calcular cuando tengo más de dos componentes. Este es un ejemplo que se resolvió el semestre pasado en el contexto de la entrega de proyecto que ellos tuvieron y se observa entonces que a esta presión para esta mezcla, utilizando exactamente el mismo protocolo de cálculo con el solver para la temperatura y la sumatoria de Y es igual a 1, obtengo temperatura y composición en el punto de burbuja, lo mismo que temperatura y composición en el punto de rocío. Bien, ahora miro cuál es la siguiente pregunta que deseo resolver. ¿Cuál es la composición de la fase de vapor y de la fase líquida a la temperatura de burbuja y rocío? Ya la especificamos. Temperaturas también ya las tenemos. Temperatura y composición de la fase de vapor y composición de la fase líquida si la fracción vaporizada es el 50%. Entonces voy a resolver el problema utilizando el método gráfico. Lo primero que observo es que aproximadamente estoy hablando de este problema. La mitad de la mezcla está en fase líquida, la otra mitad está en fase de vapor, entonces mi fracción vaporizada es el 50%. Con eso, entonces, con este dibujito entiendo mi problema y ahora utilizo nuevamente mi ecuación de la Q-line. Aquí está ubicada la posición de la concentración de benceno en la mezcla de alimentación y como me dicen que la fracción vaporizada es 0.5, calculo la pendiente. La pendiente me daría 0.5 menos 1 sobre 0.5 menos 1 sería el valor después de realizar este calculito. Y entonces tengo que trazar una Q-line que pasando por la recta X igual a Y en la concentración de la alimentación tenga una pendiente de menos 1. Una pendiente de menos 1 es aquella que en esta longitud Y tiene el mismo valor 0,1 que en esta longitud X, que me da también 0,1. Entonces esta es una pendiente de menos 1 porque es una pendiente negativa y obtendría entonces
que esa línea aproximadamente tiene esa pendiente. Lo siguiente que tengo que hacer entonces es encontrar temperatura y composición. Voy por la composición primero y leo que en fase gaseosa tendríamos 0.6 de benceno, implica que tengo 0.4 de tolueno en fase gaseosa, y luego miro en fase líquida, me da que tengo aproximadamente 0.39 para el benceno, consecuentemente estaríamos hablando de 0.71 para el tolueno en fase líquida. Me faltaría hallar la temperatura a la cual tendríamos esta fracción vaporizada y podría irme, por ejemplo, por el lado de 0.6. 0.6 de benceno me da, si tengo en benceno en fase gaseosa 0.6, no está tan cerquita el valor de 0.6 en esta tabla. Entonces voy a mirar si busco otra forma de hacerlo y encuentro que si miro en fase líquida el benceno en aproximadamente 0.4, 0.39, 0.4, a ver si encuentro datos más cercanos. Fase líquida, 0.39, 0.4, estoy perfecta aquí. Leo que mi temperatura sería 95 grados centígrados. Entonces, mi composición a la salida es 0.6 para benceno en fase gaseosa, 0.39 para benceno en fase líquida y mi temperatura es 95 grados centígrados. Bien, ahora voy a resolver el mismo problema, pero utilizando el método algebraico. Tengo entonces un esquema similar al del cálculo de la temperatura de burbuja y rocío, pero aquí en lugar de tener las ecuaciones de burbuja y rocío, tengo la ecuación de las sumatorias de Yes y la reemplazo acá. Recuerde que phi es la fracción vaporizada. Estamos resolviendo para una fracción vaporizada del 50%. Luego calculo las presiones de saturación a esta temperatura, la cual no he iterado, he puesto un initial que es de 50. A esa temperatura obtengo estas presiones de saturación que me permiten calcular los K de benceno y de tolueno para finalmente encontrar los valores de Y. Observe que lo único que estoy haciendo es utilizo para Z el valor de la composición en la alimentación. El K sería el que acabo de calcular según les expliqué. Necesito la fracción vaporizada y listo. Pongo la ecuación en esta celda y para el benceno el Y me daría 0.62, mientras que para el tolueno el Y me daría 0.108. Ahora, como esta sumatoria no es igual a 1, voy a iterar con mi solver para encontrar cuál es el valor de esa temperatura. Entonces, cambiar esta sumatoria de Yes para obtener 1 utilizando este valor de la temperatura. Resolvemos y encontramos entonces que mi temperatura es 95 y mi composición es esta. Lo que habíamos dicho en el método gráfico era que nuestra composición es lo mismo, 0.60 y 0.39, y que nuestra temperatura estaba en 95. Exactamente la misma solución, pero utilizando el método algebraico para encontrar
a esa fracción vaporizada la composición de la fase gaseosa. Ahora, para la fase líquida, hago exactamente el mismo protocolo, solo que la sumatoria de x es iguales a 1 me daría esta ecuación, que es la de x. Y nuevamente resuelvo con mi solver y encuentro que para esta celda, que es la que estoy tratando de cambiar a valor de 1, cambiando el valor de la temperatura, la cual está en esta celda, me daría que tendríamos por supuesto la misma temperatura, lo único que no sabíamos era la composición de la fase líquida. Me da 0.38 para el benceno y 0.61 para el tolueno. Y acabamos de resolver esta pregunta: composición, temperatura de la fase de vapor y de la fase líquida, cuando la fracción vaporizada es el 50%. Ahora, quiero saber cuál es la fracción vaporizada y las composiciones de salida del flash si la temperatura es de 120 grados centígrados. Observe que no tengo más pestañas puestas aquí, es decir, ya le he dado toda la información. Le pido por favor que pare el video y resuelva esta pregunta. Ahora yo la voy a resolver, pare aquí, piénselo y cuando tenga una respuesta escrita por ahí, vuelva a seguir viendo el video. Usted debió haber encontrado lo siguiente, que debido a que mi sistema está entre estas dos temperaturas, 80 y 110, y debido a que cuando veo la gráfica de Y contra X no encuentro que tenga azeótropo, mis temperaturas tienen que estar necesariamente dentro de este rango. La más bajita es 80, la más alta es 110. Consecuentemente, 120 tiene una fracción vaporizada. Yo pondría en esta gráfica, pondría el 120 lejísimos. Aquí tengo temperaturas bajas, aquí más altas. El 120 está por fuera de la gráfica. Y lo que tengo que responder a esta pregunta es: si usted sube la temperatura hasta 120, lo que va a tener es un vapor sobrecalentado que tiene la misma composición de la mezcla de la alimentación. Entonces la fracción vaporizada es el 100%, la composición es la misma que la de la mezcla de la alimentación. Aquí no hay separación porque calenté muchísimo más que mi máxima temperatura. Le dejo para que haga el ejercicio. ¿Cuáles son los flujos de líquido y de vapor obtenidos?